Hola, en este video continuaremos viendo algunas otras reglas de inferencia que se usan para demostrar formalmente la validez de ciertos conjuntos de premisas. Las reglas que hemos revisado son modus ponendo ponens, modus tollendo tollens y modus tollendo ponens. Ahora, en esta ocasión, vamos a ver doble negación, conjunción, simplificación y adición. Comencemos. Regla de doble negación. Esta regla nos permite inferir una conclusión a partir de una sola premisa. Tomemos de ejemplo la siguiente. No es cierto que Regina no sea mexicana. ¿Qué logramos concluir con esta regla? Concluiremos, es cierto que Regina es mexicana. Esta regla también puede ser aplicada de forma inversa, lo que significa que podemos tener la siguiente proposición. Leticia toma el avión para ir a Chetumal. Se puede concluir entonces su doble negación. No es cierto que Leticia no toma el avión para ir a Chetumal. Tendríamos al haberle aplicado la regla de doble negación a la primera proposición brindada. La forma simbólica para esta regla puede ser de dos formas. Doble negación de P, por lo tanto P, o bien P, por lo tanto, doble negación de P. Y la abreviación de esta regla será DN, que significa doble negación. Las reglas de inferencia que vayamos revisando las puedes integrar a una tabla en la que vayas anotando las diferentes reglas de inferencia y reemplazo que vayamos revisando, para que te sirvan como una especie de formulario en el momento en el que hagas más demostraciones formales. Revisemos ahora de forma simbólica la aplicación de esta regla. Podemos demostrar una conclusión lógica de una premisa. Tenemos premisa 1, doble negación de P y Q, y puedo concluir en la premisa 2, P y Q, al haber negado doblemente a la primera premisa, y coloco su respectiva justificación. Doble negación aplicada a la premisa 1. Veamos ahora un ejemplo, pero simbolizado desde el lenguaje ordinario. Tenemos la proposición, la pitahaya es un fruto cactáceo. La simbolizamos como premisa 1 y le aplicamos la doble negación para poder inferir doble negación de P. Y colocamos su respectiva justificación. Ahora que sabemos esta regla, usémosla junto con algunas otras de las que hemos revisado. Estas son modus ponendo ponens, modus tollendo tollens y modus tollendo ponens, para demostrar que las conclusiones son consecuencia lógica de las premisas dadas. Comencemos. En este caso, debemos demostrar que doble negación de P se infiere de estas dos premisas dadas. En la primera tenemos una condicional y en la segunda solo una proposición. Estas me permiten usar un modus ponendo ponens con el cual podré concluir P. Entonces, coloco el número de este paso, que es 3, asimismo su justificación, la cual incluye la regla usada y las premisas utilizadas para la deducción de cada paso. Luego, como tengo que demostrar la doble negación de P, entonces puedo usar la regla de doble negación en la premisa 3. De esta forma, coloco el número de este paso, que es 4, y la conclusión obtenida, asimismo, la justificación, que en este caso es doble negación aplicada a la premisa 3. Ahora debemos demostrar P o Q, y tenemos las premisas R, entonces doble negación de P o Q, y R. Podemos usar un modus ponendo ponens con las premisas 1 y 2 para inferir doble negación de P o Q. Lo colocamos como se debe y enseguida a esa nueva premisa le podemos aplicar la regla de doble negación para inferir P o Q. Y ya solo colocamos el último paso como se debe. Por último, demostremos F. Tenemos ahora tres premisas. Las observamos y determinamos que se puede usar un modus tollendo tollens con las premisas 1 y 3 para inferir no G. Después,
con las premisas 2 y 4, puedo inferir doble negación de f, con el uso de un modus ponendo ponens. Y, por último, solo aplicar a la premisa 5 la regla de la doble negación para inferir f, que es lo que teníamos que demostrar. ¿Qué te parece? Fácil, ¿no? Continuemos con la siguiente regla. Conjunción. Para comprender esta regla de inferencia, vamos a establecer que existen dos proposiciones como premisas. Que la primera sea, Benito Juárez fue presidente de México, y la segunda, Carlos Joaquín es el gobernador de Quintana Roo. Si ambas proposiciones son verdaderas, entonces podremos formar una proposición en donde usaremos la conectiva de la conjunción. De esta forma, tendríamos Benito Juárez fue presidente de México y Carlos Joaquín es el gobernador de Quintana Roo. La forma en la que se conjunten es indiferente. Por eso es que también podemos concluir: Carlos Joaquín es el gobernador de Quintana Roo y Benito Juárez fue presidente de México. Ahora bien, la forma simbólica de esta regla que puedes añadir a tu tabla de reglas es P, Q, entonces P y Q, y su abreviación es CONG. Veamos ahora en los siguientes ejemplos simbólicos el uso de esta regla. Tenemos dadas las premisas 1 y 2, S o T, R o S, respectivamente, con las cuales se puede inferir una premisa 3 al haberles aplicado la regla de la conjunción. Así logramos inferir S o T y R o S. Y anotamos su debida justificación, que en este caso será conjunción 1, 2. En este segundo ejemplo, tenemos nuevamente dadas las premisas 1 y 2, con las cuales podemos inferir R y S y no K con el uso de la regla de la conjunción. Simplificación. La regla de la simplificación nos permite inferir de una proposición compuesta por una conjunción una sola proposición. Tomemos el siguiente ejemplo. Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros fueron grandes muralistas mexicanos. Con el uso de la simplificación podremos inferir de este ejemplo lo siguiente: Diego Rivera fue un gran muralista mexicano, o bien David Alfaro Siqueiros fue un gran muralista mexicano. La forma simbólica de esta regla de inferencia es P y Q, entonces P, o bien P y Q, entonces Q, y se abrevia como simple. No olvides añadir esta regla a tu tabla de reglas de inferencia. Ahora veamos algunos ejemplos en donde se usa la simplificación de forma simbólica. En este primero, aplicamos la regla de simplificación a la premisa 1, que es P y Q, entonces R, y veremos que se infiere Q, entonces R, y colocamos su justificación. Ahora tenemos la premisa 1, que es T y no V, con la cual podemos inferir no V, y ya solo colocamos su justificación. Dada la premisa 1, R o S y J, podemos inferir J, colocando su respectiva justificación. Ahora hagamos unas demostraciones en donde usemos estas dos reglas vistas, la adjunción y simplificación, junto con las que ya hemos revisado, para demostrar que las conclusiones son consecuencia lógica de las premisas dadas. Debemos demostrar no S, y tenemos como dadas las premisas 1 y 2. ¿Qué regla de inferencia podemos usar para comenzar a deducir? Correcto, la simplificación. Entonces, deduciré no R de la premisa 1 y lo anoto junto con su justificación. Después, sé que ahora puedo usar un modus tollendo tollens con las premisas 2 y 3, con el cual podré negar al consecuente y negar al antecedente, para así demostrar a no S. En este otro debemos demostrar a no S y Q. ¿Qué regla puedo comenzar a aplicar?
Identifico que tengo no T y R, proposición que puede fungir como el consecuente de la premisa 3, y entonces la regla que puedo usar es un modus tollendo tollens, para ya solo así anotar lo que he inferido junto con su justificación. Luego, con la premisa 1 y 4, puedo aplicar un modus ponendo ponens, para que al afirmar al antecedente, afirme al consecuente, que en este caso es Q. Ya solo lo anoto con su justificación. Luego, como tengo existentes a las premisas Q y no S, puedo aplicar la regla de la conjunción e inferir no S y Q, lo cual es lo que se tenía que haber demostrado. Le coloco su respectiva justificación y ya he demostrado no S y Q. Ahora es tu turno de demostrar A y B. No olvides que puedes consultar tu tabla de reglas de inferencia. Adición. Si tenemos un enunciado cierto que tomamos como premisa, por ejemplo, las clases son en línea, la regla de la adición nos permitirá inferir una disyunción, en la cual un disyunto será la premisa inicial y el otro disyunto será cualquier otra proposición. Así, en el ejemplo dado, podremos concluir o las clases son en línea o son presenciales. O bien, de otra forma, o las clases son modalidad B-Learning o las clases son en línea. Y toda la proposición obtenida será cierta. La forma simbólica de esta regla de inferencia es P, por lo tanto P o C, o bien C o P, y su abreviación es ADS. Algunos ejemplos simbólicos del uso de esta regla son: dada la premisa 1, puedo inferir con la regla de adición P o no S, y anoto su debida justificación. En este segundo, tengo como premisa 1 R o J, y puedo inferir usando la ley de adición T y S o R o J, y anoto su justificación. Ahora hagamos algunas demostraciones formales, en donde usemos esta regla con las ya revisadas, para indicar que las conclusiones son consecuencia lógica de las premisas dadas. Demostrar U. Tenemos dadas las premisas 1 a 4. Observo y determino que puedo aplicar una simplificación a la premisa 1 y obtener no T, la cual anoto en la premisa 5 junto con su justificación. Luego, con las premisas 2 y 5, puedo aplicar un modus tollendo tollens para inferir no S. Después, con la 3 y la 6, puedo hacer un modus tollendo ponens para inferir Q. Ahora, al aplicar a la premisa 7 la regla de adición, puedo inferir Q o P. Esta nueva premisa me sirve ahora como antecedente de la premisa 4 y puedo aplicar un modus ponendo ponens para inferir finalmente U. Y así he demostrado U. Demostrar T o Q. Tenemos dadas las premisas 1 a 3. Antes de comenzar a demostrar, la naturaleza de las premisas nos indica que debemos agrupar primero las proposiciones. Lo podemos hacer de manera simbólica si tenemos en cuenta que hay conectores débiles, que son conjunción y la disyunción, y conectores fuertes, que son la condicional y bicondicional. De esta manera, si tenemos S, entonces P y Q, observamos que tenemos dos conectores, condicional y conjunción, uno fuerte y otro débil. Entonces, deberemos colocar el paréntesis en la proposición que está conformada por el conector débil, y lo mismo para la premisa 3. Ahora sí, comencemos la demostración. Observo y determino que puedo aplicar un modus ponendo ponens con las premisas 1 y 2 para inferir P y Q. Ahora puedo aplicar un modus ponendo ponens con las premisas 3 y 4, en donde afirmando P y Q afirmaré T. Y finalmente, a la premisa 5, con la regla de la adición puedo inferir T o Q. Y con ello he demostrado a T o Q. Bien, ahora es tu turno de brindar la demostración formal de este conjunto de premisas. Para poner en práctica el uso de estas reglas,
Puedes encontrar más ejercicios de esta índole en los manuales de lógica sugeridos en el curso. No olvides que la práctica continua te facilitará la demostración de argumentos. Esto ha sido todo por el momento. Después revisaremos más reglas de inferencia como el silogismo hipotético y la absorción. ¿Qué hemos aprendido? En general, ahora sabemos demostrar formalmente argumentos con el uso de más reglas de inferencia y próximamente veremos más reglas de esta índole. Por último, no olvides consultar la tarea que se te ha asignado en nuestra plataforma para la gestión del aprendizaje. Espero que este video haya sido de tu agrado. Nos vemos. Hasta la próxima.